nació Jesús, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Y su poder. Un, dos, tres. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Y si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré,
Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. 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 Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú,
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Señor, Señor, nombre sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Dice la Escritura que no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. No hay otro nombre en el cual haya salvación sino en Jesucristo. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Al Señor, al Rey de Reyes, sea la gloria de todo lo que somos, de la eternidad y nuestro propósito. En este momento ponemos nuestros sueños, nuestra vida y nuestra confianza, nuestra esperanza, todo en ti. Todo en ti, Señor. Porque lo único que anhelamos es que se haga tu voluntad, que así como en el cielo, sea también aquí en la tierra, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad y la iglesia. Señor, que se haga tu voluntad. Rey de Reyes, tú vives por siempre y tu palabra es eterna. Como espada de dos filos, penetra y corta hasta lo profundo de nuestro ser. Es tu palabra poderosa por la que vivimos. ¿Por qué no nos acompañas a cantar una última vez?
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Es para mí un gusto, un privilegio poder compartirles. Es un honor el que Dios nos permita utilizar estos medios para poder llegar a cada uno de los hogares, a cada uno de los corazones, con la palabra que Él tiene destinada para nosotros. Es algo gozoso poder compartir de la palabra y ser edificados juntos. Así que, pues sin más preámbulo, quisiera leerte una porción de la Escritura y que me acompañaras a orar para poder abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene que revelarnos y enseñarnos el día de hoy. Dice Hebreos capítulo 4, el versículo 1: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Padre, te damos gracias primeramente porque tú nos has dado la oportunidad de acercarnos a ti con confianza, de abrir nuestro corazón y poder recibir de parte de ti bendición, palabra, Señor, vida en abundancia. Señor, queremos pedirte y es nuestro sentir que podamos abrir nuestro corazón realmente, que podamos abrir nuestros oídos espirituales y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos revele la verdad a través de tu palabra, dejando a un lado nuestros conceptos preaprendidos, dejando a un lado la forma en la que queremos entenderte a ti, Señor, dejando a un lado nuestra necesidad de encajonar y conceptualizar quién eres tú, Señor, sino abierto a las posibilidades de que tú nos enseñes la palabra y la verdad, para que tú te reveles como tú quieres ser conocido, mi Señor, a través de Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocerte realmente, tener una relación palpable y tangible contigo, mi Señor. Así que en este día, en este tiempo que tú nos permites, no queremos desperdiciarlo, sino queremos ser sensibles a lo que tú tienes que hablar y no solamente escuchar, sino ser transformados por tu palabra. Transformar, renovar, refrescar, volver a la forma en la cual tú nos has diseñado desde el principio. Solo es posible a través de tu palabra, Señor, a través de tu verdadera voz y viva voz. Señor, es por eso que oro junto con mis hermanos, que seas tú hablando. No yo, no nuestros conceptos, sino realmente tú abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues en este día Dios pues me ha permitido una palabra para poder compartir con ustedes. Siempre es un reto, siempre es una situación de privilegio poder escuchar o recibir de parte de Dios algo que impresiona nuestro corazón. Y eso pues es algo que espero que tú vivas junto con nosotros,
que Dios te impresione, te hable, te conmueva, resalte en la palabra cosas que son para ti, que son para tu edificación. Y en este caso, pues nos llevó a Hebreos 4, todo el contexto del capítulo 3 y todo el capítulo 4, eso es lo que te lo dejo de tarea para que lo puedas leer en casa con calmita. Pero vamos a partir de este punto central. Cuando escribe el autor, el escritor más bien, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Antes de comenzar, quisiera hacer una, pues como introducción, que la palabra misma nos menciona que hay cosas que se disciernen espiritualmente. Y el discernimiento espiritual no debiéramos caer en, pues no sé, verlo como una especie de algo místico, ¿no? Algo que solo para personas que están en un cierto X nivel espiritual. Dejemos a un lado ese concepto de que hay personas más o menos ungidas y que hay gente que es más espiritual o menos espiritual. Eso no aplica. Sino el discernimiento espiritual es ser capaz de poder escuchar realmente lo que Dios tiene que decir. ¿Y cómo lo vas a escuchar? Pues prestando atención a su palabra. Recuerden que Jesús, cuando enseñaba algo, les decía: aquel que tiene oídos para oír, oiga. Y pues si lo ves en un plano físico, tú puedes contestarle a Jesús: yo tengo oídos, tengo orejas, tengo oído, mis sistemas funcionan bien, mi aparato de la audición funciona bien. Pero obviamente Jesús no se refería a la parte física, sino se refería a este sentido espiritual, que es lo que nos edifica, es lo que nos construye. Es esta digamos, capacidad espiritual de alinear lo que Dios realmente es a través de toda su palabra, a través de toda la escritura. Así que, bueno, cuando empezamos en este capítulo con la frase temamos, pareciera que nos va a dar una advertencia o que nos va a dar una pues no sé, llamada de atención. Y además no es nada bonito, no es nada agradable que alguien llegue y te diga: oye, debes de tener miedo. Pero no está hablando de tener miedo como algo que necesitáramos en la vida, temerle a algo o a alguien, ¿no? No es una situación emocional, sino, como les estoy diciendo, esta situación, estas palabras, Dios nos va a ir conectando con el verdadero temor, el temor bíblico podríamos decirle, podemos llamarle el temor bíblico, podemos llamarle el concepto verdadero del temor. Y el concepto verdadero del temor, la misma Biblia lo explica. A veces me gusta que pareciera que si le pregunto a la Biblia: oye, la palabra, oye Biblia, dime qué es el temor, la Biblia se responde a sí misma. Y para hacer esto, me gustaría que me acompañaras a Proverbios capítulo 9, en el versículo 10. Proverbios capítulo 9, el versículo 10 dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor, el temor al Señor, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este mismo versículo nos abre a otros versículos, nos conecta con otra verdad de Dios. Número 1, que el temor del Señor no es un temor a lo desconocido, no es un temor que te paralice, no tiene nada que ver con el concepto humano de terror, de temor. Tiene que ver con el conocimiento, al contrario, tiene que ver con conocerle. ¿Conocer a quién? Dice que el conocimiento del Santísimo. ¿Quién es el Santísimo? El escritor de los Salmos, los escritores de los Salmos y aún en Proverbios hablan del Santísimo, del ungido del Señor, del Santo de Israel, refiriéndose a Jesucristo. Y no por nada, en Juan
olvidé ahorita el versículo, en Juan nos menciona que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos a Jesucristo. Conocer no es oír solamente de Él, sino tener una relación tan estrecha con Él que podamos testificar, realmente conozco a Jesús y Él me conoce a mí, conozco quién es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el temor del Señor no parte de lo desconocido, de tenerle miedo al castigo, ¿no? Dejemos atrás esa idea, sino el temor del Señor parte de conocer a Jesucristo. Y dicho de otra manera, como lo he podido vivir en mi vida, es que cada vez que conozco más a Dios, cada vez que conozco más su santidad, lo precioso de ella, lo valioso de su santidad, más me da temor equivocarme o más me da temor fallarle a esa santidad, más me alejo yo del pecado, no porque quiera ser buena persona, sino porque he conocido a profundidad en la santidad de Dios y eso me conecta con Él. Cuando tienes algo en común con una persona, cuando tienes ese algo en común, no vas ni siquiera a pensar en fallarle. El temor del Señor parte del conocimiento del Santísimo, de Jesucristo. Regresamos entonces a Hebreos, ¿no? De hecho, si gustan, puedes poner un separador. Ahí en Hebreos 4 vamos a estar regresando cada vez a Hebreos. Y entonces empieza diciendo, temamos, ¿no? Ya vimos que el temor es un conocer más a Jesucristo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Voy a repetir, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Yo te invitaría a que leyeras capítulo 3 y capítulo 4 con mucho detenimiento y pidiéndole a Dios que te ayude con el entendimiento de ellos para darle realmente, digamos, contexto y sentido a la idea del reposo. Si tú todavía crees que el día de reposo es el sábado o el domingo, entonces pues todavía no estamos, ¿no?, hablando en los mismos términos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, para que vean que yo soy Señor aún del día de reposo. Bueno, no se refiere a un día de sábado o domingo, se refiere al periodo de gracia, al periodo. Un día con el Señor no es lunes o un martes o un miércoles o un jueves, no tiene que ver con un día de 24 horas. Un día con el Señor tiene que ver con un periodo de tu vida, con un periodo de la historia, tiene más que ver con una era que con un día de 24 horas. La mayoría de veces cuando vemos que en la Escritura nos habla de días, del día, de hoy o del día, está hablando de un periodo de tiempo. Cuando Jesucristo dijo, yo soy Señor aún del día de reposo, está hablando del periodo en el cual voy a dar la oportunidad de que todos los que crean en mi nombre sean salvos, entren en este reposo. Esto lo vas a poder, visualizar mejor si lees el capítulo 3 y el capítulo 4 completo donde el escritor desarrolla esta idea de que el reposo no es únicamente, no se refiere a un día en particular como parecía indicar en el Antiguo Testamento, que guardaran el día de reposo, sino se refiere a toda una vida, a todo un proceso. Dicho de otra manera, el día de reposo se refiere a tu vida que ahora es salva, ¿no? Tu vida que ahora es una vida nueva gracias a la salvación en Jesucristo. Y entonces cuando habla de la promesa de entrar en el reposo, debemos recordar que la vida eterna tiene un proceso. Comienza cuando tú decides, abrir los ojos a la verdad de Jesucristo, aceptar que Jesucristo es tu Señor, reconocer, ese proceso que
por ponerle un título, lo podemos ubicar como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el nacer espiritualmente ahora. Ahí empieza la vida eterna. La vida eterna empieza cuando tú has podido morir a ti mismo, morir a tu pasado, a tu forma antigua de vivir, reconociendo que ahora vas a vivir no para ti, sino para Jesucristo. Y entonces, cuando eso ocurre, ahí empieza el proceso de la vida eterna, ¿sí? Y dijimos que Juan nos menciona que la vida eterna es conocer a Jesucristo. Entonces se va desarrollando a medida que vamos conociendo más a Jesucristo. Ahí se va desarrollando. Cuando nosotros conocemos, somos salvos, cuando nosotros tenemos ese conocimiento por primera vez, somos bebés espirituales que pueden tomar esa leche espiritual, como le llama Pablo. Pero conforme vamos creciendo, no podemos quedarnos con esa leche espiritual, con esas doctrinas básicas, con esos rudimentos básicos, ¿no? Sino debemos seguir madurando espiritualmente para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Y en ese desarrollo, en esa caminar, puede ser a veces rompiendo las barreras del tiempo. Hay veces en que en poco tiempo, no sé, en un año, por decir algo, tú puedes tener una relación y un crecimiento espiritual no acelerado, así como los bebés en sus primeros años de vida, ¿no? Los bebés en los primeros años de vida crecen, pero exponencialmente, a diferencia de, no sé, un adolescente que entre los 15 y los 25 años ya su crecimiento, el crecimiento de su cuerpo ya no es tan acelerado, pero es significativo. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros espiritualmente, pero la advertencia que hace el escritor es que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, la permanencia es algo que nosotros buscamos día con día, porque ya sabemos que Juan 15 nos habla de permanecer en la vid verdadera. Juan 15 nos habla de que Jesucristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, y si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces va a haber fruto. Y eso es lo que el Padre espera de nosotros, que haya fruto. Dicho sea de paso, recuerden que si no hay fruto, entonces seremos cortados, ¿no? Pero dice que no vaya a ser que aquellos que sabemos que debemos permanecer en Dios, aquellos que conocemos que la vida eterna tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene una esperanza de llegar a la salvación completa, ¿no? La salvación dijimos que tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene esa esperanza de ser completada cuando podamos ver cara a cara a nuestro Señor. Entonces, repito la lectura del capítulo 4, verso 1. No sé que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, está hablando a quienes tienen el entendimiento de que esto no es de un chispazo, de que la salvación y la vida en Dios no es solamente de sentimientos o de creer un día, sino que saben que es permaneciendo. Y saben y tienen conocimiento, revelación del reposo de esta vida y del reposo de la vida cuando estemos delante de nuestro Creador. Dice, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Ahora, espero que pueda explicar esto de la mejor manera. Si leyéramos este texto solamente en lo literal, en lo terrenal, está chistoso porque dice que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, ¿no? Es como si te dijera, tienes la esperanza de llegar a un lugar, ¿no? Tienes la esperanza de llegar a un lugar y luego dice, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Si tienes la esperanza de llegar a algún lugar, corres peligro de que no lo has alcanzado aún. Y físicamente y literalmente, digamos, en este plano no tiene lógica decirte, ten cuidado, porque si tú quieres llegar a ese lugar, debes de tener cuidado de que de haberlo perdido hoy, ¿no? De no estar ahí hoy. Entonces, si se dan cuenta, es un versículo
que parece como engañoso de acuerdo a nuestra lógica, ¿no? Y esos son los que a mí me encantan, porque en esos versículos que parece que no tienen mucha lógica, realmente Dios tiene mucho que hablar, tiene mucho que revelarnos. Yo le digo estos versículos con truco, ¿no? Estos versículos con jiribilla, porque si no te das cuenta, si no abres tus ojos a poder ver este tipo de textos, los puedes pasar de largo y simplemente no entenderlos. Pero es ahí donde está la riqueza de la palabra de Dios, la riqueza de cómo se está revelando Dios a nuestras vidas. Entonces, repito, dice: no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo en el futuro, alguno de ustedes parezca que no lo ha alcanzado ya. Entonces está raro, ¿verdad? ¿Por qué lo dice de esta manera? Porque primero reconoce a las personas que tienen la confianza y que tienen la certeza de vivir permaneciendo, buscando a Dios constantemente. Y por eso dice: aguas, porque no sea que ustedes que creen que ya tienen la fe completa, que creen que ya tienen el entendimiento de que Dios se alcanza permaneciendo día tras día, no sea que ustedes, los que están viviendo, no parezca, no luzca, no se vea que realmente lo han encontrado, ¿no? A Dios se le encuentra solamente cuando realmente queremos hallarle. ¿Cómo hallamos a Dios? ¿Cómo buscamos y encontramos a Dios? Pues con fe, y eso es lo que nos dice el siguiente versículo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿no? Vamos a ver que estos términos van más allá de nuestros conceptos preaprendidos. Entonces repito, cuando él dice: tengan cuidado aquellos que dicen, o aquellos que piensan, o aquellos que creen tener esta confianza plena en que en el camino, en el único camino, verdad y la vida, tengan cuidado, porque aún ustedes puede que no esté pareciendo, que no esté luciendo, que no estemos dando la luz que deberíamos de dar, porque dice: alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Esa es la dualidad de la vida eterna, que está en los cielos, pero se vive en la tierra. Esa es la dualidad de la voluntad de Dios, que se hace en los cielos, pero oramos porque aquí en la tierra se haga su voluntad como en los cielos. Y cuando hablamos de la tierra, una vez más, no hablamos de la ciudad en la que vives, de la comunidad en la que estás, de tu cuadra. No estamos hablando de esa tierra, estamos hablando de tu corazón. Recuerda que la parábola del sembrador habla de la tierra como el corazón del hombre, ¿no? La semilla que cae en buena tierra es la palabra que cae en un corazón dispuesto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dice que a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Bueno, aquí hay dos vertientes. Número uno, que se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, que alguien nos ha anunciado la palabra de Dios, que alguien nos ha hecho conocer la palabra de Dios. Y la otra vertiente es la responsabilidad que tenemos nosotros de dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer al Dios de la palabra, dar a conocer a Jesucristo. En ambos casos, quiero que veamos que la predicación de la palabra, el anunciar la palabra, el dar a conocer a Jesucristo tiene diferentes niveles. El nivel número uno es el anunciar, tal cual vamos a llamarle, vamos a verlo como el paso número uno, el que anuncie el Evangelio. Y en Filipenses capítulo 1 vamos a ver cómo Pablo está escribiendo que Filipenses capítulo 1 versículo 15, les voy a leer, capítulo 1 versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda,
pero los otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando leemos este versículo decimos, oh sí, qué bueno que Jesucristo es anunciado, qué bueno, porque ya sea por pretexto, ya sea por lo que sea, Jesucristo es anunciado. Pero ¿será esa la comisión que tenemos, tiene el Hijo de Dios, que tiene a todos aquellos que han conocido la verdad? Solo anunciar. ¿Será ese el propósito final? Solo que anunciemos quién es Dios, que anunciemos el Evangelio. Porque si esa fuera la comisión final, pues fácil. Mandamos, todos juntamos recursos, mandamos a hacer flyers, ¿no? Volantes, mandamos a hacer papelitos con el Evangelio, uno para cada habitante del planeta, lo repartimos a todos y entonces le decimos al Señor, ya cumplimos, anunciamos el Evangelio, se acabó. ¿Será así tan fácil? Pues obviamente no tiene, el anunciarlo es solamente un primer nivel. Nosotros hemos recibido el anuncio del Evangelio. Nosotros pasamos por esa primera oída de la palabra, oímos quién era Jesucristo, quién era Dios, quién es, ¿no? Cómo se conoce a Dios. Pero puede que muchos de nosotros nos hayamos quedado solo en ese nivel, ¿no? En el nivel de solo oír quién es Dios, ¿no? Y así como Job decía, yo de oídas te había oído, yo solamente había recibido el anuncio, ¿no? Pero Job dice, ahora mis ojos te ven, después de un proceso, después de entregarse completamente. Y así nosotros tenemos que continuar creciendo para no quedarnos solo en, yo he escuchado el anuncio de quién es Dios. Dios es bueno, Dios es amor, misericordia, bondad. Y más ahorita en estos días de que comenzamos el año, ¿cuántos no hemos dicho que Dios te bendiga, bendiciones y que un año bendecido? Bueno, usamos la palabra bendición en todos sus tiempos verbales y a diestra y siniestra, pero no sé si tú realmente ya estás entendiendo qué es la bendición. Entonces, creemos conocer a Dios cuando solamente tenemos a un Dios que de oídas le conocemos. Y eso a veces nos damos cuenta, y no porque yo me dé cuenta de ustedes, sino yo mismo me doy cuenta de mí cuando oro o cuando expreso quién es Dios, ¿no? Si yo midiera la bendición de Dios con base en logros terrenales, en logros profesionales, ¿no? En riqueza monetaria, en el lugar en el que vivo, en los bienes materiales que tengo, en cómo está mi salud, ¿no? Si yo midiera la bendición de Dios con base en esos parámetros, no, pues estoy quebrado totalmente, o sea, estoy bien mal. Aquellos que dicen, estoy bendecido, ¿no? Porque tengo una familia numerosa con 5 hijos y todos vivos y todos son de bien, ¿no? O sea, todos tienen una carrera, soy bendecido por eso. Híjole, entonces quien Dios no le dio hijos, ¿no es bendecido? Aguas con eso, aguas con creer que la bendición de Dios se mide en estándares humanos, en estándares físicos, ¿no? Yo soy bendecido porque Dios guardó mi salud en todo este tiempo. En todo el 2019 no me dio ningún virus raro, ¿no? Entonces, según tu medición de qué es la bendición de Dios, quiere decir que otros cristianos que sí se enfermaron y que incluso fallecieron por la enfermedad, no tenían la bendición de Dios. Tu juicio está duro, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con pensar que la bendición de Dios se mide en esos estándares, ¿no? Porque no me faltó nada en el año, por eso vi la bendición de Dios. Híjole, va más allá, ¿no? Va más allá de tu situación económica. ¿Qué le dirías a Pablo entonces, no? No, Pablo, tú sí estabas muy amolado. O sea, la bendición de Dios económica no te tocó a ti, porque yo soy muy bendecido, a mí no me falta nada. Y Pablo, mira, tú estuviste en hambres, ¿no? Padeciste persecución. No podemos ver la bendición de Dios con esas características, con esa tabla de medir, ¿no? Digamos, con esos parámetros. Así que mucho cuidado,
en cómo utilizamos las palabras, porque esa forma en la que nos expresamos acerca de nuestro Dios, lo único que hace es revelarnos a nosotros mismos, o el Espíritu Santo a través de esas cosas nos ayuda a vernos, a reflejar, a revelar, cómo está realmente nuestro corazón, cómo está realmente nuestro entendimiento de Dios, ¿no? Por eso les digo, a veces solo nos quedamos con el Dios que hemos oído, del cual hemos visto el anuncio, mas no conocerle con nuestros ojos espirituales. Y entonces, regresando a Hebreos, cuando nos dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, quiere decir el Evangelio, se nos ha anunciado como a ellos, ¿no? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este anuncio del Evangelio. Miren, vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, tenemos estos versículos que les decía que en su, ¿cómo decirlo? En la forma de escribirse, en la narración, parecen medio raros, ¿no? Porque qué fácil hubiera sido que el escritor hubiera dicho: así que la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por oír la palabra de Dios. Qué fácil hubiera sido escribir eso. La fe es por oír la palabra de Dios. E incluso muchos así lo han interpretado. Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso decimos, que vengan los niños, que vengan los jóvenes, que vengan todos y que escuchen la palabra de Dios, porque sabemos que su fe va a venir por el oír la palabra de Dios. Pero no es lo que está diciendo aquí. Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a desarrollarlo. La fe es por el oír. Una vez más nos recuerda que Jesucristo dijo: aquel que tenga oídos para oír, oiga. Una vez más nos recuerda que lo que podía escuchar Adán cuando fue creado y formado era la voz de Dios, era la voz audible de Dios. Pero que la mujer decidió escuchar físicamente la voz de Satanás a través de la serpiente. El primer sentido que fue pervertido en el ser humano, fue el oír. Y confundimos el oír espiritual con el oír físico. Y al día de hoy nos cuesta tanto trabajo determinar uno de otro o diferenciar uno de otro. El oír espiritual con el oír físico. E incluso muchos buscan de una forma, buscan oír la voz audible de Dios, ¿no? Como si fuera una experiencia, una experiencia, casi similar a la meditación trascendental, el escuchar la voz de Dios, y ninguno de los que están aquí, hombres de Dios, mujeres de Dios en la Biblia, escucharon la voz audible de Dios porque hayan entrado en una especie de meditación trascendental, cosas raras que ahora el mundo transquiversa, ¿no? Que nosotros hemos, confundido. Nada tiene que ver con escuchar la voz de Dios, con imaginarnos una especie de meditación. O sea, nada tiene que ver. Escuchar la voz de Dios, la fe que es por el oír, el escuchar la voz de Dios que produce fe, tiene que ver con determinar o delimitar, ver con claridad, ajustar el lente, poder separar todo lo externo, todo lo físico, todo lo que obstruye y trata de confundir de la verdad de Dios. Y eso, querido, querida, es el llamado de estos tiempos. Ese es el llamado de estos tiempos. Ya no es una acción,
que en automático haría cualquier cristiano. Se ha convertido en una especie de, ¿cómo decirlo?, de comisión, de llamado a la guerra, para que me entiendas. Es una acción que requiere mucha valentía y requiere mucha preparación y obviamente todo tu compromiso, mi compromiso, poder distinguir la voz de todas las cosas en la tierra, de todas las cosas terrenales que sabemos que tienen la influencia de Satanás, a la voz de Dios, a poder distinguir la voz de Dios. Hoy, más que nunca tal vez, hoy más que nunca, es necesario distinguir correctamente qué es la verdad, qué está en la palabra y qué no está en la palabra, qué es la verdad de Dios y cuál es la mentira. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un llamado de guerra? Porque es tan, pero tan sutil la enseñanza de la corriente de este mundo que muy fácilmente mezclamos, muy fácilmente diciendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, en realidad estamos siguiendo la corriente de este mundo. Súper fácil. Me tomaría a lo mejor mucho tiempo analizar casos específicos y hablar acerca de cómo edificamos nuestra vida, pero hoy te dejo esto. Asegúrate que tienes tus oídos espirituales bien abiertos, que puedes distinguir correctamente entre la verdad de Dios, entre aquella verdad que te da fe y que viene por la fe, de poder escuchar correctamente la palabra del Señor, la palabra de Dios, y cualquier otra enseñanza que viene del mundo, aunque esa enseñanza de verdad parezca ángel de luz. De verdad esa enseñanza a veces parece, hay personas que hasta, he escuchado personas que dicen, híjole, miren, he escuchado personas que hasta dicen, hombre, es que a mí me gusta que me prediquen la palabra, pero así de una manera más amena, ¿no? Yo creo que es bueno para el evangelio que se predique la palabra así, pues con chistes, ¿no? O sea, que sea algo agradable, que la gente le sea atractiva, ¿no? Que le sea atractivo el mensaje del evangelio, porque si no, ¿cómo van a aceptar, ¿no? Escuchar una predicación, ¿no? ¿Cómo van a aceptar escuchar ir a un servicio, ¿no? A un servicio de la iglesia, si la música no es buena, ¿no? Si la luz no es buena, si el ambiente no es el óptimo, ¿no? O sea, tenemos que ser atractivos para el mundo, ¿no? Y a mí me duele mucho en el corazón. Antes sí me daba mis golpes de pecho, pero ahora nada más pues lo pongo en oración porque eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es solamente la corriente de este mundo, el querer hacer atractivo el mensaje del evangelio, hacer atractivo una reunión en la iglesia, hacer más, ponerle más adornitos al asunto, porque querramos encajar en la corriente de este mundo, ¿no? Decir que el mensaje de Dios es amor para todo el mundo, pero un amor conforme conforme al lo que Hollywood nos ha enseñado que es el amor, ¿no? Para nada, absolutamente nada que ver. Y es por eso que les recuerdo, el llamado de este tiempo y a nuestra generación, o como lo quieras ver, es distinguir muy bien qué es la verdad de Dios, quién es Jesucristo, cuál es su verdad, la postura en la que debemos sostenernos en fe, y cuáles son todas las otras ideas que obviamente son contrarias. Parece que son muy sutiles las diferencias, parece que son casi iguales, parece que incluso para algunos les parece que es hasta mejor ciertas corrientes filosóficas que la verdad de Dios. Pues están mal, queridos, y te vas a morir. No puede, el engaño más letal de este tiempo es el más sutil, y todos lo están abordando y abrazando con mucho cariño. ¿Y cuál es? Aquel que dice, o aquella filosofía que está diciendo que todos tienen la razón.
que todos tienen la razón, que todos están en lo correcto, que todos tienen derecho a estar en lo correcto, que todos tienen el derecho de creer en lo que quieran creer. Pues eso sí, todos tienen el derecho de creer en lo que quieran creer, pero el absurdo más grande del universo es pensar que todos están en lo correcto, que todos los caminos te llevan al mismo lugar, que todas las filosofías, si te hacen feliz a ti, son la verdad. No es cierto. Es el absurdo más grande del universo. Y lleva otra palabra, pero no se las voy a decir. Así que cuando leemos Romanos 10:17 y dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, está hablando de la palabra de Dios, la voz audible de Dios que emana de estas páginas, de estos textos, pero que no están solamente encriptados, no están solamente perdidos en los textos, o sea, no están ahí literalmente, ¿no? Porque hay historiadores que leen literalmente la Biblia, pero no tienen la revelación espiritual de la palabra, sino que escuchan la voz de Dios a través de su palabra. Escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Eso es lo que hizo Jesucristo. Estando en la tierra, muchos eran, digamos, impresionados por la forma en la que él enseñaba, porque nos dice la Escritura que él enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas recitaban una y otra vez las mismas escrituras, que Jesús vino, las dijo, pero no solamente las repitió como periquito, sino tenía autoridad sobre esa palabra, tenía autoridad en esa palabra, y esa autoridad es del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que te habita a ti y a mí. ¿No te has dado cuenta? Vamos a continuar. Entonces, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Regresamos por favor a Hebreos 4 y dice que no les aprovechó el oír la palabra, ¿no? ¿Por qué no les aprovechó? Porque no iba acompañada de fe. El oír la palabra y la fe hacen una especie de, están correlacionados, están íntimamente relacionados. Pero hay otra oración que a mí se me hace muy peculiar cuando la escucho, cuando la leo, y que, pues una vez más, a veces refleja nuestro entendimiento de Dios, ¿no? La oración es la siguiente: Señor, incrementa mi fe, ¿no? Incrementa mi fe, quiero tener más fe. Y dices, chirrión, a ver, o sea, parece muy natural, parece es hasta muy, digamos, ¿cómo decirlo? Es entendible que a veces oremos así. No estoy diciendo que esté mal, no, tampoco, no me lo tomen a mal. No quiero, mis ejemplos no son para condenar, mis ejemplos, porque todos hemos estado en esa condición y Dios así nos ama y nos lleva a crecer, ¿no? Es como si me enojara con mi hija de 4 años porque no sabe por qué el cielo es azul, ¿no? O sea, yo nada más le puedo decir pues porque así es y punto, ¿no? Y tiene un entendimiento limitado de por qué el cielo es azul, ¿no? El mío está casi igual de limitado, no crean que sé por qué el cielo es azul, pero es como si me enojara con ella porque su entendimiento es pequeño. Pues obviamente su entendimiento es de acuerdo a su edad, de acuerdo a su conocimiento. Lo mismo Dios nos ve cuando vamos teniendo este crecimiento espiritual, ¿no? Tenemos cierto conocimiento, cierto entendimiento espiritual, y no es que esté mal, ¿no? Es un principio, es un fundamento, empezamos apenas a caminar, ¿no? Decir que Dios es amor no es que esté mal, la palabra lo dice, la carta de Juan no lo dice. Pero quedarnos ahí entonces ya sería peligroso, ¿no? Ya sería peligroso quedarnos solamente en esos, digamos, esos rudimentos, ¿no? Ahora, cuando tenemos este tipo de oraciones, ¿no? Señor, incrementa mi fe, casi puedo escuchar al Señor decir, ¿no? Pues yo sí quiero, pero tú no te has dado cuenta dónde está el recurso, dónde está la herramienta que va a incrementar tu fe, porque todavía no sabes ni qué es la fe. O sea, tú esperas que tu fe sea como ese sentimiento bonito de confianza, ¿no? De que, sí creo que va a pasar algo, ¿no? Esa es la fe en términos humanos.
La fe, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, es tener la certeza de que algo va a ocurrir cuando no se ve, cuando no hay evidencia de que eso va a pasar, ¿no? ¿Qué fe tienes, no? Tienes mucha fe porque crees que esto va a pasar aunque pareciera que no hay nada que te lo indique, ¿no? Y amigos, esa no es la fe que Dios nos enseña, que Dios nos requiere, que es un elemento fundamental para nuestra relación con Dios. La fe es la certeza, el conocimiento que se genera con conocer a Dios, con conocer quién es Él, ¿no? La fe es esta certeza que se genera cuando tenemos una relación con su palabra, con Dios a través de su palabra. Y déjame darte un par de versículos más. Para apoyar esto, solo los estoy buscando, dame un segundo. Esta fe es el producto de algo más que no parte de nosotros mismos. ¿Qué es lo único que requieres para poder ser salvo? Y la respuesta más básica es, bueno, la fe, ¿no? Tener fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, en que Jesucristo vino al mundo para salvar, para cumplir el propósito del Señor, de Dios, y morir por mis pecados, ¿no? Dándome la oportunidad de tener una vida nueva, una vida eterna, conforme al diseño original que Dios tiene de mí. Entonces, la fe podemos pensar que es este creerle a Dios, ¿no? Es este creer en sus palabras, creer en Él, y algo que parte de mí, ¿no? Casi a veces pensamos que nosotros le estamos dando la oportunidad a Dios de a ver qué pasa, ¿no? A ver, sorpréndeme, ¿no? Te doy el voto de confianza, te doy tu primer chance, a ver si me puedes convencer de que lo que tienes para mí realmente es mejor. Incluso cuando leemos el texto de Apocalipsis donde dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, aquel que abra, pues entraré y cenaré con él, y bla, bla. Pensamos que recibir al Señor Jesús en nuestro corazón es más como un acto de caridad, ¿no? Un acto de, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Y no es cierto. O sea, ese es otro de los engaños terribles y horribles de nuestros tiempos en la iglesia, que pensar que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios. Y Efesios. Y Efesios nos lo deja bien claro. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Yo sé que me estoy yendo muy rápido, discúlpenme. Espero que con calma ustedes puedan ir a cada uno de los textos y escudriñarlos con el tiempo necesario, o sea, que puedan llegar a la profundidad de ello. Solo para efectos del video lo estoy haciendo así. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Vivimos por la gracia de Jesucristo, de la gracia de Dios. O sea, no hay nada que nos hayamos ganado por mérito propio. Y dice que esto es por medio de la fe. Y ahí dices, bueno, claro, yo tuve la fe, ¿no? Pero nos recalca aquí el autor, Pablo en este caso, dice, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Repito, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto, es decir, la fe, no es de ustedes. No pueden jactarse de tener fe, sino es un don, un regalo inmerecido de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya vieron? No puedes decir que tienes más fe que alguien más.
ni puedes sentirte mal porque crees tener menos fe que alguien más. La fe no es medible en esos términos. La fe dice que es un regalo del Señor porque, te puedo decir que la fe, tú te das cuenta del poder de tu fe cuando reconoces lo que dice aquí en el versículo 10, la profundidad y la amplitud de la riqueza que hay en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Cuando te das cuenta de eso, hijo, es una cosa tremenda. Cuando te das cuenta, no estoy hablando a nivel básico de que toda la creación de Dios y los cielos y los animales y las cascadas, ¿no? y el ser humano, su biología, su anatomía. No estoy hablando de eso tan digamos que es muy impresionante, pero aunque es muy impresionante, se queda muy corto. Estoy hablando de la riqueza que hay en el entendimiento de que eres creado a imagen de Dios, según Génesis 1:26, que a su imagen y semejanza te creó. Híjole, me atrevo a decir que cuando nos cae el 20 de eso, espiritualmente hablando, que cuando nos cae el 20 de que ha sido creado a su imagen y semejanza, todo empieza a tener sentido y empiezas a darte cuenta de que tu fe es poderosa, porque es de Dios, de un Dios poderoso. Te empiezas a dar cuenta cómo tu fe mueve montañas, porque no es de ti, sino es de parte de Dios. Te das cuenta cómo tu fe es, sí, como un grano de mostaza, pero que crece y abarca y alcanza y sobra y da y sobreabunda. Te das cuenta que esa fe solo puede ser alimentada o desarrollada por la palabra de Dios. Y ese es el punto de este mensaje. El punto de este mensaje es llegar al versículo 12, Hebreos 4:12. Cuando entendemos que todo lo hemos recibido de Él, cuando entendemos que todas las cosas son por Él, de Él, para Él, Jesucristo, entonces le damos hay unos ojos nuevos con los cuales podemos ver Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es el llamado, este es el mensaje, esta es la palabra que tú puedes, digamos, aprovechar, abrazar en este momento, en este tiempo. Y quiero cerrar con este texto de 2 Corintios 4. Si puedes ir al texto para leerlo juntamente. 2 Corintios 4, a partir del versículo 7. Repito, 2 Corintios capítulo 4. En lo que lo estás buscando, quiero decirte que cada vez que Dios me da la oportunidad de compartir algo, es, digamos, algo, pues espero que no me malentiendas, pero abrumador, no porque me preocupe o porque me consuma, sino porque me mete al fuego para poder empaparme de todo, me vuelve a empapar de todo y quisiera tener más palabras para podértelo decir, a lo mejor quisiera tener más tiempo, pero esa es la locura de la predicación a la cual Dios nos ha llamado, a que vivamos realmente como embajadores de Jesucristo, sabiendo que el tiempo que nos permite, las oportunidades que nos permite, los medios, las formas que nos permite, están totalmente al control de Dios. Y por eso debemos estar 100% preparados. Por eso la advertencia de sean sobrios y velen es indispensable. Es indispensable porque no podemos estar perdiendo el tiempo, sino completamente alineados. Así que
yo espero de todo corazón que el Espíritu Santo ayude a que a lo mejor mis palabras, que no tienen mucho sentido a veces, puedan cobrar sentido en el Espíritu para ti, para que sean de provecho. Segunda de Corintios capítulo 4, a partir del versículo 27 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Hermanos, amigos, que estas palabras no sean un mensaje más, sino que podamos dimensionar la profundidad, las riquezas de la verdad, de la palabra de Dios y las riquezas que hay en su presencia, en ese lugar de su reposo, en esa vida eterna que es el reposo de Dios. Señor, yo te pido que, así como cada uno de los hombres en la palabra, cada una de las personas que han cumplido tu propósito, así tengas misericordia en nosotros y nos lleves en ese camino, en esa perfecta voluntad. Gracias, 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 gracias por abrir nuestros ojos al entendimiento, a esas ventanas para poder ver las riquezas de tu gloria, y fortalezcas nuestra fe, nuestra vida en ti, que tú eres la roca firme. Señor, gracias porque ya nos has bendecido, porque tu bendición, tu herencia ha sido dada, y gracias por enseñarnos cada día a aprovecharla conforme a tu voluntad. Gracias por ayudarnos a romper nuestros esquemas y nuestra manera de pensar tan simple, y llevarnos más allá en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, te honramos, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, que tengan un excelente día, un excelente tiempo, y reciban de parte de mi familia, de Lucy y de Amy, un abrazo. Los amamos en el amor de Cristo y deseamos que sea Él el que confirme su propósito en sus vidas y que ustedes puedan vivir la plenitud que es en Cristo Jesús. Un abrazo con mucho cariño. Dios los bendice. Hasta luego.